Bueno, nuevamente, bueno, ya estamos 3 de octubre 2023, otro martes, gracias a Dios que nos da la oportunidad de venir y poder aprender de su palabra, poder aprender de lo que Él nos dejó escrito. Y como estamos viendo el tabernáculo, todavía seguimos en este mueble del altar de sacrificios, todavía seguimos en este mueble, todavía estamos ahí, insistiendo en que Dios nos pueda revelar más información, cómo ponerla en práctica en nuestras vidas, de dejar que sea nada más teoría, dejar que sean nada más letras, y obviamente como lo dice, que este es un taller, el poder que esta teoría baje a nuestro corazón y que en las oportunidades que nos dé Dios, que nos da muchas oportunidades todos los días, de poner en práctica su palabra, ¿no? Obviamente, pues hay una parte muy fácil que cuando somos bendecidos, que cuando todo nos sale bien, pues ponemos en práctica y decimos, gloria a Dios, gracias Jesús, gracias mi Dios, qué bueno eres conmigo, levanto tu nombre, estoy muy contento, te aplaudo, ¿no? Y te bendigo y reparto besos y abrazos a todo el mundo, ¿no? Entonces, esa parte es fácil, ¿no? Ponerla en práctica. El tema qué es con nosotros y por qué estudiar el tabernáculo. Precisamente el tabernáculo se los dio el Padre al pueblo de Israel en una situación muy complicada. Se las dio cuando ellos estaban en el desierto. Era la interacción con el tabernáculo. Le dijo, ¿sabes qué? Moisés, ten cuidado de hacer esto como te fue mostrado. Y se lo repitió 4 veces. O sea, no nada más se lo dijo, le mostró ese tabernáculo, le mostró ese santuario, le mostró a Moisés cómo estaba hecho. Quiere decir que Moisés llegó al tabernáculo celestial, él vio el trono celestial, así como es arriba en lo espiritual, así es aquí abajo en la tierra. Entonces, nos dio esa figura del tabernáculo que es una representación de su Hijo Jesús, que es el Verbo, y es lo que hemos estado viendo en estos tiempos. ¿Para qué? Porque por medio de ese santuario, por medio de ese tabernáculo, Dios iba a estar en medio del pueblo cuando el pueblo iba a estar en el desierto. Recuerden que iba una nube, una columna de nube en el día, una columna de fuego en la noche. Era la representación del Espíritu Santo, y conforme se movía, ellos tenían que seguir caminando y tenían que levantar sus tiendas y seguir caminando. Recuerden que estaba en el desierto, el pueblo de Israel era alrededor entre 2,5 millones, 2,700,000, menos de 3 millones de personas en el desierto. Imagínense el tamaño de esa nube. En el día les daba sombra, ¿no? Los cubría de los rayos del sol, del calor, y en la noche los cubría del frío, la columna de fuego. Entonces, esta es la representación del Espíritu Santo por medio del tabernáculo. Dios les hablaba a su pueblo, Dios perdonaba, o sea, limpiaba los pecados del pueblo, hacían muchos sacrificios, y entonces esto era en este altar de bronce, en el altar de los sacrificios. Y ya hemos visto lo que significa el altar, ya hemos visto que descendía fuego del cielo, o sea, de la boca de Jehová, dice, del cielo descendía fuego en donde él aceptaba ese holocausto, ese sacrificio, esa ofrenda. Entonces hay diferentes tipos de ofrenda. Entonces cuando él descendía con ese fuego, consumía la carne, y ese fuego, por medio de ese fuego, dice que ese fuego siempre tenía que estar prendido, era la responsabilidad de los sacerdotes mantener el fuego prendido. Y con ese fuego, del mueble del altar de sacrificios, ellos tenían que llevar fuego al lugar santo para tener contacto con otros 3 muebles que en su momento los vamos a ver. Y es el altar de oro, donde se quemaba el incienso, que se refiere a las oraciones. Tenía que venir a orar el sacerdote, a quemar incienso. Entonces se llenaba de humo esa habitación que estaba a oscuras. Entonces, nosotros representa lo que oramos, lo que platicamos con Dios.
es nuestra oración. ¿Qué debe traer nuestra oración? Debe traer fuego. El candelero o la menorá tenía 7 lámparas, 7 pabilos, y entonces el sacerdote tenía que prender estas 7 lámparas, y era la única luz que había en ese cuarto, venía por medio de esas lámparas. Esa lámpara representa la palabra de Dios, representa la teoría, son los estudios. Y había otro mueble, que es el mueble de los panes, los panes del rostro, le llaman también. Eran 12 panes, un pan por cada representación de cada tribu, y arriba de esos panes también se quemaba infraincienso, creo que es la palabra correcta. Era un aceite y también se prendía fuego ahí, para que vean lo importante de lo que era el fuego de ahí, en esta parte del santuario, en el lugar santo. En el lugar santísimo solamente podía entrar y el sumo sacerdote una vez al año. ah, Entraba con sangre para cubrir con sangre el propiciatorio, lo que era la tapa del arca, que era hecha de oro, y eran 2 querubines entrelazados, sus alas así tapaban, y entonces ahí abajo era entre las alas y la tapa, todo esto era de una sola pieza, era de oro, y ahí estaba la gloria cabot de Dios, ahí estaba la presencia de Dios, estaba su gloria de peso, lo más peso. Por medio de ahí se comunicaba Dios con el pueblo de Israel por medio del sumo sacerdote, que en ese entonces era Aarón, y de ahí venía su descendencia. Eh, Entraba una vez al año, esparcía sangre, ¿para qué? Para tapar la tapa, para que fueran tapados los pecados del pueblo de Israel. Y también entraba con un incenciario. Entonces quiere decir que también al lugar santísimo el sumo sacerdote entraba con fuego. Entonces, ese fuego, ¿dónde se originaba? En el altar de bronce. ¿Por qué vengo diciendo todas estas cosas? Porque tú no podías entrar con un fuego extraño al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. ¿A qué voy con esto? En que el fuego no lo generamos nosotros. Es un punto importantísimo que, como todo cristiano, quisiera que se quede muy, 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 muy claro, que se lo graben, pero, híjole, ¿cómo les podré decir? Que se lo aten a su cuello, como dice la palabra de Dios, que se lo aten a su mano, a su mente, que se aten esta parte, que el fuego no lo generamos nosotros. El fuego no viene de nosotros. Nosotros no creamos nada. Nosotros somos criaturas. Dios nos creó a nosotros. El enemigo, Satanás, diablo, dragón, serpiente, es una criatura. Él no crea nada. Él también trabaja con fuego. Es fuego extraño. Entonces, el único fuego que existe es el fuego de Dios, es el fuego de Jehová, es el fuego de Jesús. Él es el que crea el fuego. Entonces, ¿cómo se va a usar este fuego viniendo de Él? Nosotros no generamos nada y Él es el que genera el fuego. Entonces, ¿se recuerdan? Ya platiqué esta historia de cómo reconocimos de que Dios le agradó la ofrenda de Abel y cómo es que no le agradó la ofrenda de su hermano, Caín. Que no fue grato la ofrenda que dio Caín, y cómo es que sí fue grato la ofrenda que dio Abel. ¿Cómo fue? Descendió fuego del cielo. O sea, eso es, el fuego viene de Dios. ¿Se acuerdan que también vimos esta parte de Elías cuando hizo el altar, arregló el altar, edificó el altar, le puso agua, 12 galones, o sea, 12 piedras, todo eso ya lo vimos, y oró y descendió el fuego. Entonces, hemos estado viendo esta parte importante. El fuego no lo creamos nosotros. Entonces, vamos a ir a esta parte donde hubo 2 personas muy osadas que metieron fuego extraño. ¿Qué es lo que hicieron? Miren, vamos a Levítico. Bueno, me gustaría hacer una pregunta. A ver, quien quiera abrir su micrófono, quisiera opinar. Si yo les digo fuego extraño, y si ya tienen una vida cristiana, si ya saben de Jesús, ya son salvos, ya
saben de este fuego que es el Espíritu Santo, ¿qué pueden entender si yo les digo fuego extraño? En lo que voy a Levítico, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo? Se vale decir lo que sea. ¿Pudiera ser tener otras creencias o fe en otras cosas, Pedro? Ok, ¿me la apuntas, por favor? Me la voy a apuntar. Otras creencias o fe en otras cosas. ¿Va bien? ¿Qué más les dice fuego extraño? Hola, yo estaba pensando, por ejemplo, como cuando los de la muerte invocan al Señor, pero haciendo cosas que no deben de hacerse, pero su justificación es que es invocando el nombre del Señor, metiendo como otras costumbres en la oración, otras señas, Órale. O sea, incluso, como si involucrar a Sí, como en Dios, sincretismo. Jesús, pero para unos fines propios ajá, y haciendo combinaciones con otras creencias, otras costumbres. ujú, sí, sí. Sincretismo, ¿no? Esa es la palabra. Cuando mezclas diferentes religiones y diferentes rituales, ¿no? Ajá, pero con la justificación de que según están buscando a Dios de todas maneras, sí, Ok, es un ruego. ok, esa parte se le llama, ay, Sincretismo. no, sí es sincretismo, pero Dios lo ve como, cuando lo engañas, infidelidad. Infidelidad. ¿Cómo es? Infidelidad. Como ay, se me olvidó la palabra. Sí, también se me fue la palabra. Como Pero cuando, eh, ahorita vamos a llegar por ahí. adulterio, Está bien, ya adulterio. lo están anotando aquí. Ah, ¿Qué más les Hola, dice? hola, buenas noches, Dios les bendiga. Listo, mi Luis. Pues para mí puede ser un entretenimiento dentro de las iglesias. Oh, wow. Entretenimiento dentro de las iglesias. Me Así gusta, es. me gusta, me gusta. Y todo lo que eso signifique, ¿no? Eh, una falsa adoración. Falsa adoración. Pedro, O sea, podría ser, sería como una adoración no sincera, como de dientes para afuera. Como equivocada, ¿no? Como que Ah, o al ser equivocado, ¿no? O sea, como a al otros ser dioses, digamos, al ser equivocado, sí. a otros dioses. Ok, perfecto. ¿Qué Pedro, más puede? podría ser poner delante de Dios algo que Él no nos pidió, eh, ofrecerle algo que Él nunca nos dijo. A ver, ofrecerle algo que nunca nos dijo. Como que No tanto, mi George, porque este, porque a veces Dios no nos dice algo, pero nosotros sí queremos ofrecerle ciertos pendientes que traemos nosotros. Y aunque Dios no nos lo diga, pues para Dios no está mal que lo ofrezcamos. O sea, si queremos ofrecerlo es porque queremos librarnos de eso, ¿no? Podría ser. O sea, tienes la idea, pero vamos a dejarlo por ahí ahorita. ¿Más comentarios? Sí, yo, adulterio. una Adulterio. pregunta. Sí. Eh, hay, espiritualmente, ¿qué significa el fuego? Me perdí. Mm. Se representa el fuego como el Espíritu Santo de Dios, como el Espíritu. Ubicas que es Padre, Hijo, Sí, Espíritu Santo. claro. Entonces, al Espíritu Santo se representa con el fuego. Entonces, es una forma de representar al Espíritu Santo, pero también el fuego espiritualmente, y creo que eso no me acuerdo si lo he comentado aquí o los domingos, les hablé una vez sobre las brasas, Sí. sobre carbones encendidos. Esos carbones encendidos o esas brasas encendidas tiene que ver con el amor de Dios. Habla sobre el amor de Dios. También eso quiere decir el fuego. El fuego quiere decir exaltación. O sea, tiene muchísimos significados.
Pero ahorita como estamos viendo el altar de bronce, vemos que el fuego descendía del suelo del suelo, descendía del cielo hacia la tierra, al altar para consumir el animalito que uno ponía, su ofrenda, la carne, todo lo que estaba corrupto. Entonces, ahorita nosotros lo que estamos viendo es que este fuego representa al Espíritu Santo y representa que el fuego consume nuestra carne, nuestras pasiones carnales, nuestros pecados, los consume y los hace ceniza, ¿no? Eso es lo que representa ahorita el fuego. Y era el Espíritu Santo en el desierto que les daba dirección. Eso hoy en nuestros días, para que nosotros tomemos decisiones hoy en día, es que necesitamos el fuego del Espíritu Santo dentro. Y como vimos el martes pasado, necesitamos el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿no? Para que tengamos dirección, para que el Espíritu Santo nos reparta sus dones. Ahí viene la palabra de Dios, qué dones son del Espíritu Santo. Una vez ya tuvimos una clase de eso, de los dones del Espíritu Santo, llegamos como a 21, algo así, ¿no? No me acuerdo, ahí estuvimos viendo eso con Marco. Ahí deben estar en sus apuntes. Pero no sé si contesté tu pregunta, Ana. Sí, sí la contestaste, porque entonces fuego, bueno, es que tenía como que me surgió esa duda antes de contestar. Y ¿Sí? entonces el fuego extraño sería exactamente, bueno, yo pienso que no es el fuego que viene del Espíritu Santo, bueno, es el fuego que viene de cualquier otro lugar que no es Correcto. el que necesitamos. Le diste el resumen clave. Ahora, entonces, Ok. si no es lo que viene del Espíritu Santo, entonces, ¿qué viene a ser el fuego extraño? Bueno, viene de Satanás, entonces. Pues sí, Una podría. falsa adoración. Una falsa adoración. Es que si se fijan, las respuestas que me dieron atrás tienen que ver con ese fuego extraño. Pero a veces lo decimos, el fuego extraño. Entonces, lo que hoy quiero que hagamos consciente, ¿dónde está ese fuego extraño? ¿De dónde proviene? Por eso empecé diciendo, el fuego no lo generamos nosotros, solamente viene de Dios. Entonces, cuando hay un fuego extraño, ¿qué consecuencias hay? Entonces, no sé si ya terminaron de opinar y nos vamos a Levítico para que vean qué pasó. ¿Les parece? El fuego que viene está contaminado por Satanás. Me dice Jazz que el fuego extraño sería un fuego que viene de Dios y está contaminado por Satanás. Ok. ¿Está correcta el comentario? ¿Por qué? Porque Satanás no puede crear fuego. Nosotros no podemos crear fuego. Todo viene de Dios. Entonces, ¿qué estamos hechos nosotros? Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué nos pasó en el huerto? ¿Recuerdan el pecado original? Nos contaminamos, estamos corruptos, estamos contaminados. ¿Quién se encargó de eso? Pues la serpiente. Entonces, quiere decir que en nosotros hay un fuego, pero está corrupto, está corrompido, está... Contaminado, está... Pues sí, contaminado. Entonces, hoy... Transgiversado. Sí, hoy les voy a explicar con las palabras correctas y que lo hagan consciente cuál es el fuego extraño, ¿no? Entonces, miren, vamos a ir a Levítico 10, el 1. El Levítico 10, 1. Y aquí habla de dos personajes que son hijos de Aarón. Y dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, o sea, hijos del sumo sacerdote. Quiere decir que Nadab, a mi parecer, era el primogénito y Abiú era el segundo en turno. Entonces, ¿quién venía para heredar el ser el sumo sacerdote cuando muriera Aarón? Le tocaba a Nadab, ¿no? Porque era nada más los hijos de Aarón son los que podían ser sumos sacerdotes y era vitalicio, era hasta que muriera la persona y después su hijo. Si Nadab iba a ser sumo sacerdote y si él tenía hijos, Abiú ya no podía ser sumo sacerdote, tenían que ser los hijos de Nadab. Si Nadab no tenía hijos, bueno, entonces seguía a Abiú y así consecutivamente, ¿no?
Entonces viene y dice, Nadab, bueno, no se preocupen, estos cuates no llegaron a ningún lado, ahorita vamos a ver qué pasó con ellos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, chequen lo que dice ahí, fuego extraño, que él nunca les mandó. En este caso de que él nunca les mandó, quiere decir que nunca bajó del cielo. No viene ese fuego perfecto, ese fuego santo, ese fuego intachable, no viene, o sea, no es el Espíritu Santo. Pusieron otro fuego. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues imagínense ahorita que ellos traían unos cerillos, prendieron fuego y se metieron al lugar santo. Sigo leyendo. Dice, estoy en el 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, se murieron sus hijos, o sea, fueron quemados. Y Aarón cayó, o sea, se quedó callado Aarón, el papá. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. O sea, ellos entraron al lugar santo y ahí fueron consumidos con fuego y ahí fueron muertos. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. O sea, les dijo, a ver, tu papá y ustedes hermanos no van a entrar en duelo por sus hermanos. Todo el pueblo sí puede estar en luto, pero ustedes no, para que no mueran. Dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Ubican lo importante es que esté sobre nosotros. Otra vez esta parte del son de sobre, el aceite de la unción sobre nosotros. El aceite también es una representación del Espíritu Santo. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué está diciendo aquí? Para que poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Qué quiere decir? Que el fuego de Dios es fuego santo y el fuego extraño es profano, es inmundo. Y el fuego de Dios es algo limpio. Aquí es donde está en el versículo 10, es lo que está explicando. Entonces, quiero irme primero con todo esto. A ver, primero les voy a decir qué quiere decir la palabra fuego. En hebreo es esh. Obviamente, pues fuego es fuego, ¿no? Pero en el hebreo tiene muchas connotaciones, muchos significados que nos puede ayudar a discernir un poquito más, a escudriñar la palabra y que pueda abrir nuestra mente, nuestro conocimiento y que podamos ver tesoros a partir de aquí. Entonces, fuego, la palabra fuego en hebreo es esh, quiere decir arder, quiere decir ardiente, quiere decir encender, quiere decir incendio, quemar, y luego quiere decir refulgente. ¿Han escuchado esta palabra donde dice que es habla sobre el acero refulgente? Miren dónde está esta palabra, está en Apocalipsis. Cuando Juan está viendo a Jesús, en Apocalipsis, y está hablando algo de sus pies, miren.
Estoy en Apocalipsis 1:15 y aquí está describiendo al Señor Jesús. Y dice Juan, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, o sea, ardiendo. Dice, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando dice que sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles son los pies de Jesús en la estatura del varón perfecto? Está hablando que es este altar de bronce. Aquí son los pies. Es cuando vamos a los pies de Jesús, es cuando vamos a los pies de la cruz, es cuando vamos y ponemos nuestros pecados en los pies de Jesús. Por eso es la semejanza del tabernáculo. Por eso es que Jesús es el tabernáculo. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos un tabernáculo, que seamos una tienda, que seamos la casa del Espíritu Santo, de ese fuego limpio, de ese fuego santo. A eso se refiere. Por eso me detuve en la parte de refulgente. Eso es lo que quiere decir fuego. Ahora, extraño, vean lo que quiere decir. La palabra extraño en hebreo es ser, Z-E-R, ser. Dice, moldura al borde, cornisa en sentido de esparcir, capitel, esparcido alrededor, ¿no? Luego también tiene que ver con dispersar, como que se alborota, como que está fuera de. Dice, también esta parte extraño que creen que quiere decir estornudar. En algún momento Dios me explicará a esta parte de los estornudos. Algún día Dios me abrirá el entendimiento y voy a entender esa parte. También quiere decir volverse a un lado como para alojarse, o sea, como que estás yéndote a otro lado y estás buscando un refugio. A eso también quiere ver con extraño. Dice ser extranjero. Ser extraño también quiere decir profano. Quiere decir cometer adulterio. Extraño. Ser. Quiere decir ajeno, apartar, de fuera, que no pertenece. Dice cosa o mujer extraña. Dice, haber quitado, lejano, dice, volverse atrás, o sea, darse por vencido, o sea, ya no seguir. A eso quiere decir la palabra extraño. Entonces, quiere decir que Nadab y Abiú encendieron un fuego, pero un fuego profano, un fuego con adulterio, un fuego en donde es de cosa extraña o de mujer extraña. Si les hace sentido esta parte de mujer extraña, hoy les voy a explicar qué es la mujer extraña que está en Proverbios. Bueno, voy a dar una mención nada más, no la voy a explicar tal cual, que es algo muy largo, es un tema muy largo. Volverse atrás, algo que está fuera, algo que esparcieron, que dispersaron, que estornudaron, que esa parte no la entiendo. En algún momento tengo una sospecha de qué querrá decir, pero Dios me lo dirá en su momento. Moldura al borde, algo que está fuera de, eso es lo que encendieron ellos, algo profano, algo no limpio. Entonces, miren cómo es la palabra de Dios, en que cuando uno empieza a estudiar, que es la parte que quisiera yo compartirles el día de hoy en este taller, es que cuando estén leyendo, o sea, si ya rompimos la barrera de que teníamos rompimos la barrera de no tener Biblia, a ya tener una Biblia física, bien, palomita. Ahora, tenemos la Biblia, pero no la abrimos, no la leemos, ¿no? Ok, si ya rompimos la barrera de tener la Biblia y ya la abrimos y ya la leemos, perfecto. Hay cosas que no van a entender. Si ya rompimos esa barrera, ahora hay que romper la otra barrera, que cuando tú veas nombres
de personas, de lugares, de animales, de clima, de cosas naturales, que veas el nombre, ve al hebreo o ve al griego, dependiendo dónde estés, si Antiguo o Nuevo Testamento, que veas, que vayas al diccionario, lo hacen la concordancia de Strong, que vayas al diccionario y que veas el significado del nombre de esa cosa, de ese objeto, de ese animal, de esa planta, de ese árbol, de esa cosa o de esa persona, o de esa montaña, de ese lugar. Vea el nombre. Nombre quiere decir naturaleza, quiere decir lo que es la esencia, quiere decir lo que es el carácter, quiere decir lo que es esa cosa, ¿no? Ese es el nombre. Vamos a ver el nombre de Nadab. Y quiere decir, ¿qué crees que quiere decir en hebreo? Quiere decir liberal. ¿Qué es algo liberal? Para que se den una idea, quiere decir liberal. Dice que es impeler, o sea, es presionar sobre algo, sobre alguien, es impeler, estar presionando, estar empujando con mis ideas, con lo que yo quiero que esa persona haga o piense. Eso es lo que quiere decir Nadab. También quiere decir espontáneo. Yo hago mis cosas como me vaya surgiendo, o sea, no me tomo el tiempo de consultar a Dios antes. Espontáneo es lo que quiere decir el nombre Nadab. También quiere decir voluntariamente o quiere decir voluntad. Aquí hago lo que yo digo. Aquí se hace lo que yo pienso y lo que yo digo y no hay otra opción. ¿Se dan cuenta la naturaleza de esta persona? Nadab. Y su hermano, Abihu o Abihu, este nombre en hebreo quiere decir padre de él como Dios. Ubican que él es Dios, fuerte, es lo que quiere decir, poderoso, Dios. Estuve buscando qué quiere decir realmente y habla donde es padre, quiere decir como adorador de Dios. Pero en este caso, en este sentido corrupto, en este sentido oscuro, en este sentido contaminado, es adorador de Dios, pero con D minúscula. Quiere decir que en el sentido corrupto es un adorador de ese síndrome del diosecito que tenemos todos nosotros. De esa parte que nosotros nos sentimos todos poderosos y nos adoramos a nosotros mismos. Por medio, ¿se dan cuenta cómo está el liberal, la voluntad, el ser espontáneo, estar ejerciendo en donde nada más se me adore a mí? ¿Se dan cuenta cómo está esta combinación de estos dos hermanos? ¿Cómo es que trajeron ese fuego extraño? Entonces, el fuego extraño, si ya vimos los significados de estos dos personajes, ¿de qué me está hablando? Si está hablando de mi voluntad, porque no está hablando de Nadab y Abiú, o sea, realmente eso fue algo que pasó en la época de Moisés, estamos hablando que fue 2000, más de 3500 años, esto pasó. ¿Cómo eso lo traigo a hoy en mi día? ¿Cómo Dios me enseña este principio espiritual? ¿Cómo voy a encontrar qué Dios me quiere enseñar hoy con estos dos nombres, con estos dos personajes? Está hablando de mí. Si la palabra de Dios es un espejo y está hablando de mí, entonces quiere decir que yo soy un liberal, que yo estoy presionando a la gente para que solamente se adoren a mí, a mi diosecito que yo tengo, a la persona que yo creo que soy el perfecto y que yo soy el centro de todo lo que me rodea. Es mi yo, es mi ego, es mi voluntad, es el querer yo tener esa adoración. ¿Les suena que esto, se dan cuenta cómo coincide con esto del fuego extraño, de la definición que me dieron cuando me dijeron adorar otra cosa?
Entonces pensaban que era algo externo. O sea, sí, sí tiene que ver con figuras, con otros dioses que el pueblo de Israel adoraba. Eso es un fuego extraño, sí, pero vayámonos más al fondo. Estamos adorando a nosotros mismos, a nuestro orgullo. No nos vayamos lejos, es nosotros. Ese es el fuego extraño. Esa adoración se involucra una pasión, se involucra nuestra voluntad, se involucra este ser encendidos, esto que se enciende, esto que hay un fuego, esa pasión por adorarme a mí mismo y quiero y estoy como la palabra es impeler, pero ¿cómo se dice en el verbo que estoy impeliendo a los demás? Peleando. Impeleando, impeliendo. Pelear. Por ahí ha de ser, ¿no? A los demás para que me adoren a mí, a lo que yo quiero o hacia las cosas que yo hago. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto estamos hablando entonces que el fuego extraño, estamos hablando de actitudes. Estamos hablando de cómo me comporto yo con cierta situación, cómo me comporto yo, cómo es mi forma de ser ante Jesús, cómo es mi forma de ser ante mi prójimo. A eso se está refiriendo el fuego extraño. O sea, ¿qué es lo que yo hago con el fuego que ya existe, con la pasión que ya existe de Dios? Que esa está pura, que esa es santa, que esa no, esa está inmaculada, o sea, esa está limpia, pero en mí ya está corrupta, en el enemigo ya está corrupta, en el mundo ya está corrupto ese fuego, ya está corrupta esa pasión, ya está corrupta esas actitudes o esas costumbres que la gente hace. Entonces, si estoy hablando que no son cosas santas, entonces es lo contrario. Ahora, vamos a ligar en donde vamos a Levítico 10 y vamos al versículo, ¿cómo es que Nadab, el liberal, el que impele, el espontáneo, el voluntarioso, su hermano Abiú o Abihu, que era adorar al diosecito que tenemos dentro, ¿cómo es que se animaron? ¿Cómo es que si sabían que no podían meter fuego extraño, díganme ustedes, ¿cómo es que se animaron a hacerlo? ¿Qué pasó en ellos? ¿Qué estaba pasando en ellos? El ser tan liberal, el ser tan voluntarioso, el adorarte a ti mismo tanto, vas a pasar por algo esa cosa en tus 5 sentidos. ¿Qué pasó en ellos? Les voy a dar la respuesta. La respuesta está en Levítico 10, versículo 9. Vean que Dios le prohibió a Aarón y a sus hijos que entraran en luto. Les prohibió eso. Y luego les prohibió otra cosa. Les dijo en el 9, tú y tus hijos contigo, chequen lo que dice, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. O sea, que sí lo hacía. O sea, ¿qué estaba haciendo Nadab y Abihu o Abiú? Estaban ebrios, estaban borrachos. Sí lo pueden ver, o sea, sí pueden ver esta parte. ¿Por qué lo está considerando aquí Dios? ¿Por qué le está diciendo, mira, no lo hagas, no bebas vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis? Ve lo que le pasó a tus hijos. ¿Por qué? Porque entraron ebrios, entraron borrachos. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué entraron borrachos? ¿Dónde estaba el vino? Cuando entra uno en esa etapa etílica, ¿qué pasa con los sentidos? ¿Qué pasa con la moral? ¿Qué pasa con nuestro tren motriz, con nuestra toma de decisiones? ¿Qué pasa? Se nubla completamente y
y entra una parte de, si era liberal, pues ahora es mucho más liberal. Si se adoraba él a sí mismo, pues mucho más se sentía más que Dios, esta persona, ¿no? Entonces, para que vean cómo es que ellos estaban ebrios en este momento y es como se animaron a meter un fuego extraño. Y en el 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano. O sea, si vas a andar ebrio, ¿qué está diciendo Dios? Checa dónde está lo santo y checa dónde está lo profano. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces cuando la gente iba y ofrecía un holocausto, ofrecía un sacrificio, la gente se emborrachaba, pero estaban afuera del tabernáculo. No podían, o sea, nada más lo que más alcanzaba el pueblo de Israel, alcanzaba a estar en el atrio. Hacían el sacrificio y tenían que salirse. Entonces lo profano estaba afuera y lo santo, lo limpio estaba dentro, estaba en el santuario. Entonces, para que puedas discernir qué es lo santo y qué es lo profano, para que puedas discernir entre lo inmundo y lo limpio. Como diciendo, ten cuidado donde estás entrando en mi presencia, me estás ministrando a mí, ten cuidado con lo que haces. Eso es lo que les encargó, por eso es que, ¿cómo podemos pegar esta parte del vino? ¿Cómo es que sacamos que sí estaban ebrios? Bueno, ¿qué les parece si vamos a... Tengo muchos versículos en donde, en esta parte de los holocaustos, de los sacrificios, se involucraba el vino, se involucraba el aceite. Todo elemento, toda sustancia tiene un significado espiritual. Y otra vez pongo el ejemplo. ¿Se acuerdan que si yo les hablo de león, pues muchos van a pensar en el león de Judá, que es Jesús? Pero también habla la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente. O sea, también el diablo es un león. O sea, quiere decir que un león tiene una naturaleza, tiene un carácter, tiene unos... Un lado de la balanza, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Actitudes, ¿no? Características tanto positivas como negativas. Los árboles también tienen características positivas como negativas. El día, la noche, el gozo, la aflicción, fuego, caliente, frío. ¿Se dan cuenta? ¿No? Todo tiene pro y contra. Entonces, aquí el vino tiene un pro y tiene un contra. ¿Qué es el vino? ¿Cómo se refleja el vino? Bueno, lo podemos considerar como la sangre de Jesús, por el color, por lo rojo. Podemos considerar el vino también es una representación del Espíritu Santo por el gozo. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que en medio de la aflicción, yo siento gozo que no entiendo por qué siento el gozo, pues porque es el Espíritu Santo el que me está dando el gozo en medio de la aflicción, ¿no? A eso se refiere. Y miren, vamos a ir a una parte. Vamos a ir primero a Números 15:5. Está ahí adelantito, Números 15:5. Para dejar asentado que no me estoy equivocando y no me estoy inventando esto del vino en los sacrificios, de cómo es que estaba involucrado el vino. Dice, en el título que yo tengo aquí en mi Biblia, dice, leyes sobre las ofrendas. O sea, cuando tú ibas y dabas la ofrenda a Dios para que se consumiera en este altar de sacrificio. Y en el 5, bueno, voy a leer desde el 1, dice, desde el 1, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas,
Entonces, el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Entonces, aquí está hablando en donde Dios donde Dios está hablando de los materiales y de lo que se debe de presentar, y habla de vino para la libación. Libación es cuando es vertir, es ofrecer, es esparcir. Derramaban el vino. Entonces, y también tomaban vino, ¿no? Recuerden que en la última cena del Señor Jesucristo partió el pan, y también, ¿qué fue lo que compartió? La copa con el vino. Dice, esto es mi sangre. ¿Se dan cuenta cómo es el vino con la sangre, el vino con el gozo? Bueno, voy a seguir desarrollando este tema sobre el vino. Ya vieron que el vino era un tema importante cuando uno iba y daba ofrendas y se consumían en el santuario. Vamos a una parte en la palabra de Dios, es Primera de Samuel. Es algo súper, súper famoso esta parte, Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1. 1:1, lo voy a leer un poco rápido. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Daban el sacrificio y se quedaban con una parte de la carne que ofrecían y comían ahí, ¿no? Y también comían con los sacerdotes. Dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Se dan cuenta? Era infértil, pero porque Jehová no quería. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, ella veía a la otra esposa, a Penina, con sus hijos, y ella se enojaba, ¿no? Porque no tenía hijos. Dice, así hacía cada año. O sea, ya tenía muchos años Ana enojada, frustrada. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí está hablando Dios. Muchas veces nuestros hijos, que esos no tenemos, son cosas que queremos de este mundo, que no nos dan. Y entonces Dios nos dice, oye, no te soy suficiente en mi presencia, no es suficiente el hogar que te he dado, no es suficiente la salud que tienes, no es suficiente. Aquí es una representación de eso. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. O sea, ¿ya qué presentaron esto? Comió y bebió. Se dan cuenta que estaba incluido el paquete completo en esta parte de los sacrificios. Y aparte aquí estaban en una fiesta solemne. Era una de las 7 fiestas que a la fecha, hoy en día, el pueblo de Israel lo sigue haciendo. Van a Israel para esas fechas. Dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Este es Samuel. Este es el profeta Samuel.
sacerdote y juez Samuel. Entonces, ¿qué dice? Y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué era Samuel? Un nazario, ¿no? Y lo ofreció, Dios la bendijo y tuvo hijo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. O sea, Elí la estaba viendo, que estaba moviendo la boca, estaba hablando con Dios, ¿no? Y dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Se dan cuenta cómo los ojos de Elí pensó que estaba borracha? Y miren lo que le contesta Ana. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío. Casi, no, te estás equivocando totalmente. No sé con qué ojos estás viendo. Elí era el sumo sacerdote. Imagínense su velo que tenía Elí en este momento. Dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu. O sea, imagínense cómo la vio Elí llorando, clamando, sin hacer ruido, moviendo la boca. Para mí estaba hablando en lenguas, ¿no? Dice, atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Imagínense cuando está orando tremendamente con Dios, uno se llega a emborrachar de su presencia. Consúltelo con otras personas. Y es literal. Tus piernas no te responden, caes al piso, o sea, es un gozo tremendo, o sea, es algo tan hermoso cuando estás en intercesión con Dios, cuando estás derramando tu alma, cuando estás derramando tu espíritu, cuando le estás haciendo votos, te estás entregando a Él, realmente ese es el gozo. Y dice, he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. O sea, estás viendo mal. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Bueno, entonces ya vemos la historia. Dios le concede al hijo. Y más adelante, en el 24, dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, ya que tuvo al hijo, tuvo a Samuel, después que lo hubo destetado, quiere decir que lo llevó al altar, lo llevó al tabernáculo donde estaba Elí sirviendo, llevó a Samuel, quiere decir que fue entre los 3 y 5 años que fue cuando lo llevó a Samuel. Dice, con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Era cuando el tabernáculo estaba en Silo, en aquel momento. Entonces, si se dan cuenta, el vino se presenta en el altar, el vino está presente, pero no es como para que lo usemos en exceso, en ese momento no era para usarlo en exceso, sino para dárselo a Dios, ¿no? ¿Por qué estos hijos de Aarón, qué estaban haciendo? O sea, ¿dónde estuvo tan liberal, estaban tan voluntariosos, tan ensimismados en ellos mismos, que abusaron del vino, se emborracharon y no pudieron discernir entre lo limpio y lo inmundo? O sea, en lo que ellos tenían dentro. Ellos querían la adoración para ellos mismos. Ellos tenían esta pasión. Entonces, quiere decir que esta borrachera que ellos traían tiene que hablar de algo en nuestras actitudes actuales. Ustedes me podrán decir, es que yo no tomo. Bueno, hay diferentes formas de emborracharse y a ver si puedo explicar esa parte. Entonces, en este asunto en donde el vino es positivo, que ya les di unos versículos, miren, vamos a Deuteronomio 32, regresemos atrás, Deuteronomio 32, y vemos una parte negativa del vino. Deuteronomio 32, 37 y 38. Dice, y dirá,
¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Está hablando Dios, es como un reclamo, como diciendo, el pueblo de Israel está consultando otros dioses, donde ellos se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. O sea, la libación era para esparcirla, para derramarla, no para tomársela, ¿no? Entonces, se bebían estos vinos. Aquí es donde Dios está reclamando esa parte. Y si vemos en la historia de la Biblia, en el pueblo, en la tierra prometida en Canaán, toda la gente que vivía ahí, esas naciones que estaban ahí, que tenían que ser destruidas, ellos tenían otros dioses y una forma de adorar y de rendirse y de exaltar y de alabar a esos dioses era con comida y era con mucho vino. Era demasiada borrachera y era la lujuria abierta completamente. A eso se está refiriendo con este exceso. O sea, y créanme que eso existe a la fecha. A la fecha existe todo este tema y entonces, ¿cuál liberal? O sea, más que eso, o sea, no hay ninguna censura de nada. Entonces, por eso es tan atractivo hoy en día para personas hacer un sincretismo, porque en ese sincretismo estás hablando de un tema espiritual a un Dios erróneo, ¿no? En donde se involucra el alcohol, drogas, sexo. Eso es lo que se involucra. O sea, por eso es tan atractivo, por eso es que hay tantas corrientes y sienten una experiencia religiosa, ¿sí? Pues que eso es un tema espiritual, pero el principio está aquí, que no lo puedes involucrar de esta manera. Entonces ya vimos cómo está en una parte negativa y hay muchos versículos así negativos. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Vamos en nuestros tiempos. Vamos a una parte positiva sobre cómo se emborracharon en una festividad. Y vamos a Hechos 2:1, en Pentecostés. Ahí dice, Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Les suena como Ana? Que estaban hablando con Dios, ¿no? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y me voy más adelante. Me voy a saltar. Al 15, ¿no? Me voy a saltar al 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Estos cuates están locos, están borrachos, o sea, otra vez confundieron. O sea, había tanto gozo, o sea, te puedes emborrachar en la presencia de Dios, hay tanto gozo en ti, pero es del vino limpio, del vino puro, de lo santo. Ojalá algún día alguien de ustedes pueda tener esa experiencia. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. Y dice, más esto lo dicho por profeta Joel. Entonces ahí le fue abierto el entendimiento a Pedro, le avivó la palabra y habla lo que lo dijo el profeta Joel, que iba a repartir Dios de su espíritu en toda carne, ¿no? Entonces, este es un hecho positivo ya en el Nuevo Testamento. Otro hecho positivo lo podemos ver en 1 de Timoteo 3:1-8, en donde viene que son los requisitos para ser un obispo. Miren, ¿por qué lo está explicando aquí? 1 de Timoteo 3, del 1, no, perdón.
Primera de Timoteo 3. Sí, requisitos de los obispos. 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, ¿se dan cuenta? Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no bravucón, que no sea peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ese es el obispo, es como si fuera, el obispo quiere decir superintendente, guardia, me gustó esta palabra que dice guardameta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la estatura del varón perfecto, tener ese galardón, llegar al final, llegar al blanco. Entonces, guardar la meta, o sea, que él tiene que ir hacia allá y con los suyos, con la gente que tiene como responsabilidad orientarlos, enseñándoles. Obviamente, predicando con el ejemplo. A eso se está refiriendo aquí Pablo. Está poniendo Pablo este requisito, dice, nada de vino. Y abajo, en el 8, dice requisitos de los diáconos, que son los que ayudan, ¿no? Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. ¿Se dan cuenta cómo está involucrado el vino aquí? Entonces, obviamente, ¿cuál es el vino que sí debemos entrar? Es ese vino espiritual, es ese gozo del Señor, es ese Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, no clamar la sangre de Jesús. A eso es lo que está refiriéndose con lo que es este vino, ¿no? Entonces, vean lo que pasaba en Corinto. Vamos a 1 Corintios 11. Miren, aquí Pablo los reprende. 1 Corintios 11, 20 al 26. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Los estaba llamando la atención porque se reunían y todos los días que se reunían hacían la cena del Señor, ¿no? Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Habla sobre el comportamiento de la cena. ¿Qué quiere decir? Antes, en el Antiguo Testamento, cuando eran los sacrificios, cuando eran las fiestas, la gente se le pasaba la mano. ¿Qué pasaba con la gente de los corintios? También se les pasaba la mano. Dice que se reunían y entonces los ricos, unos llegaban con mucha comida, eran glotones, y pobres llegaban con poco y no compartían. Y también le excedían al vino y se emborrachaban. Entonces, eso era un deschongue, era un relajo. Entonces, ¿qué dice Pablo? No, de esto no se trata. Esto es lo que a mí no me ha estado enseñando Jesús. Cuando yo he estado con él en el espíritu, obviamente que realmente Pablo recibió enseñanza en espíritu por parte de nuestro Señor Jesús. Le fue revelado todo por el Espíritu Santo. Entonces, dice, esto no es así. Entonces, si se dan cuenta, está tan claro esta parte del fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño? El fuego extraño son actitudes. ¿Cómo es nuestro comportamiento ante las circunstancias? ¿Cómo es mi pasión sobre las cosas? ¿Qué es un fuego extraño? Todo lo que ustedes me dijeron tienen razón, pero yo puse aquí como un resumen. Son actitudes, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con las obras de la carne, tiene que ver con las pasiones, tiene que ver con hacer mi voluntad fuera de Dios, tiene
tiene que ver con omisiones, cosas que no hago. Por ejemplo, tiene que ver con la pereza también. ¿Se acuerdan que cuando les expliqué con extraño, que era adulterio, ajeno, ser extranjero, extraño, profano, y que decía también mujer extraña? Miren, vamos a Proverbios 5. Proverbios 5:3. Aquí describen, por Proverbios 5, 6 y 7, describen a la mujer extraña. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. O sea, la mujer extraña, el fuego extraño, no está hablando de una señora en sí, está hablando de, si se fijan en su Biblia, arribita, en el título dice, amonestación contra la impureza. A eso se refiere con esta mujer extraña. Si se fijan adelante, en Proverbios 6, dice amonestación contra la pereza y la falsedad. La omisión, la pereza, la falsedad, la mentira. Esa es la mujer extraña. Y luego en el 6:20 dice amonestación contra el adulterio. Tiene que ver con eso que hay dentro de mí. ¿Cómo es que sale mi carne? ¿Cómo es que salen mis pasiones? ¿Cómo es que yo no puedo controlar en lo físico? En lo físico, ¿cómo es que yo no puedo controlar que si tengo una pareja, entonces tengo que buscar otra relación forzosamente? ¿Por qué no puedo controlar esa pasión? ¿No? Ahora, eso es lo físico. Ahora, ¿qué es el adulterio espiritual? ¿Cómo es que cometemos adulterio ante Dios? Poniendo algo primero antes que Dios. Poniendo otro Dios, poniendo mi trabajo, poniendo a mi hijo, poniendo un sueño, poniendo una meta. Si pongo algo primero que a Dios, eso es adulterio espiritual, eso es idolatría. La idolatría es adulterio. A eso se refiere con la mujer extraña. Y hay otro título acá en Proverbios 7 que dice las artimañas de la ramera. Y aquí habla las condiciones de la ramera. Habla sobre esas artimañas de cómo es que somos engañados, cómo es que nos seduce estas pasiones y esto, el querer pertenecer al mundo, querer desatar nuestras pasiones carnales. Y esto también está Eclesiastés 7:26, en donde habla sobre la mujer extraña, que es la insensatez. Que es esta parte del orgullo. A eso se refiere con la mujer extraña, a eso se refiere con estas actitudes o estas cosas con las que nosotros hacemos clic, nos enrolamos con esto y nos dejamos ir en nuestras pasiones. No hay ninguna restricción, somos liberales, somos un Nadab, un Abiú, que en donde solamente queremos adoración para nosotros mismos y nada más somos nosotros primero y después las otras personas, somos nosotros primeros y después es Dios. Todo eso, a eso se refiere con el fuego extraño, a eso se refiere con estas actitudes, con estas acciones que tenemos que van en contra de. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de poner nuestra mira, nuestro ojo en Jesús? Poner nuestro objetivo en la meta, querer llegar hasta la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es el objetivo? Llegar hasta lo más alto, llegar a ser parte de la esposa del Cordero. Miren, vamos a Apocalipsis. Con esto que estamos hablando del fuego extraño, que son actitudes, que es la mujer extraña, son estas cosas con las cuales nosotros nos involucramos. Vayan a Gálatas también 5:19, en donde son las obras de la carne. Eso es lo que hay dentro, borracheras, herejías, enemistades. Todo eso es el fuego extraño. Todo eso son pasiones, es algo que sale, que surge de nosotros y nos es complicado
controlarlo. ¿Cuál es lo contradictorio de eso? Las obras de la carne, entonces, ¿qué serían? Los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, paz, mansedumbre, benignidad. Esos hacia allá, ese no es el fuego extraño. Los frutos del Espíritu Santo no es el fuego extraño, es el fuego de Dios que viene de Él. O sea, esa mansedumbre no viene de mí, viene de Dios. Yo no soy manso. Ese amor que es desinteresado, que nada pide a cambio, ¿no? Ese amor no viene de mí, viene de Dios. O sea, yo no creo, yo no genero ese amor. Mi amor está corrupto, mi amor es condicionado. Si yo te amo, si te doy una muestra de amor, espero mínimo una correspondencia, un gracias, un que me digas, te quiero también. Yo estoy esperando algo a cambio. Entonces está corrupto mi amor. Yo no lo genero. O sea, quien genera ese fuego es Dios. Y vamos a Apocalipsis 14. Sí, ya me estoy pasando 5 minutitos. Quiero cerrar con esto para poder dejar claro lo que es el objetivo de no caer en este fuego extraño. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 4 ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Redimidos dentro de la tierra, ¿qué quiere decir? Son personas. Si son redimidos dentro de la tierra, son personas, son hombres y mujeres. Y vean lo que dice aquí, en el 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No está hablando de los hombres nada más, está hablando hombres, mujeres. Dice, estos no se contaminaron con mujeres, con las mujeres extrañas, con estas actitudes, con estas acciones, con esto que hay dentro de nuestro corazón, de estas borracheras, herejías, envidias, enojos, lujuria, todo eso no hicieron clic. Dice, pues son vírgenes, son puros. Ellos sí supieron discernir entre lo limpio y lo inmundo. Ellos dicen, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron los redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ese es el objetivo. Esto es lo que le pasó a Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1,000. Y tuvo de otras nacionalidades. Y Salomón dejó y les hizo santuarios para que adorasen a sus dioses, para que hubiera idolatría, para que hubiera adulterio. ¿Qué le pasó a Salomón? Él estuvo relación con esas mujeres extrañas, con esas actitudes, con esa idolatría, con ese adulterio. Es lo que le pasó a Salomón. Es lo que nos pasa a nosotros cuando usamos este fuego extraño, cuando usamos esta pasión, y que si nos interesan más las cosas de este mundo, ese es fuego extraño, ¿no? Bueno, y aquí termino, voy a terminar de grabar.